Las trillizas del millonario viudo no dormían, hasta que la sirvienta pobre hizo algo que lo cambió todo para siempre. La frase, susurrada con una mezcla de admiración y envidia por el resto del personal de servicio, se había convertido en una leyenda dentro de los muros de la opulenta mansión Vega. Noche tras noche el llanto agudo y persistente de las tres pequeñas se había convertido en la banda sonora de la desesperación, un coro de angustia que ni las nanas más experimentadas ni los pediatras más caros de la ciudad habían logrado silenciar. Alejandro Vega, un hombre acostumbrado a dominar las juntas directivas y a doblegar mercados financieros con una simple llamada telefónica, se encontraba completamente desarmado ante el dolor incomprensible de sus propias hijas. Su fortuna, tan vasta que podría comprar ciudades enteras, era completamente inútil frente a tres pequeños cuerpos que se retorcían en sus cunas de seda, rechazando todo consuelo. El luto por la pérdida de su esposa era una herida abierta, y la incapacidad para calmar a sus hijas era como echar sal sobre ella cada noche. El personal caminaba de puntillas, con los rostros demacrados por la falta de sueño, compartiendo miradas de compasión hacia el patrón que lo tenía todo, y, al mismo tiempo, no tenía nada. En medio de aquel caos de riqueza e impotencia, Alma, recién llegada y con la humildad pintada en sus ojos serenos, observaba desde la distancia, su corazón de madre latiendo con fuerza por aquellas criaturas indefensas. «Haga lo que sea, Alma, por favor, le suplico que lo intente. Ya no soporto más oírlas llorar de esa manera», imploró Alejandro una madrugada, su voz, normalmente firme y autoritaria, ahora rota por el agotamiento extremo y una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado a nadie. La había visto días antes en los jardines de la mansión, curando el ala rota de un pajarillo caído del nido con una paciencia y una ternura casi sagradas, y en su desesperación más absoluta, se aferró a esa imagen como un náufrago a un trozo de madera. Estaba dispuesto a intentarlo todo, a creer en cualquier cosa. Alma asintió lentamente, sin hacer promesas grandilocuentes que no pudiera cumplir, y se dirigió con pasos suaves hacia el epicentro del dolor. Se acercó a las cunas donde las tres bebés lloraban con una intensidad que parecía imposible para sus diminutos pulmones. No usó técnicas complejas ni juguetes importados. Simplemente, con una calma que parecía irradiar de ella, comenzó a tararear una vieja nana. Una melodía humilde y casi olvidada que su abuela le cantaba en las noches de tormenta de su infancia. Su voz, suave y cálida como un abrazo, llenó la habitación, y poco a poco, como si de un milagro se tratase, los sollozos comenzaron a ceder. Alejandro, de pie en el umbral, observaba con la respiración contenida, sin atreverse a moverse para no romper el hechizo. «No puede ser, ¿cómo lo ha hecho?», susurró para sí mismo, sintiendo por primera vez en meses una oleada de paz genuina. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. A partir de esa noche transformadora, la presencia de Alma en la mansión Vega se volvió tan indispensable como el aire. Se convirtió en la guardiana del sueño de las trillizas, la única persona capaz de descifrar sus necesidades ocultas, la única cuya voz las transportaba a un lugar de calma y seguridad que ni todo el dinero del mundo había podido comprarles. Alejandro, profundamente agradecido y maravillado por lo que presenciaba, le concedió un acceso ilimitado a la guardería, observándola desde la distancia con una mezcla de admiración y un alivio casi doloroso. Para ayudarla en su tarea diaria de calmar a las pequeñas, Alma había descubierto un viejo ** sonajero * de plata con delicados grabados, un objeto que había pertenecido a la difunta esposa de Alejandro, y que había quedado olvidado en un cajón. El tintineo suave y melódico de aquel objeto, en manos de Alma, parecía tener un poder mágico, una extensión de su propia serenidad. Las niñas respondían a su sonido con sonrisas y gorgoteos de alegría, estirando sus manitas para intentar alcanzarlo. Parecía que la felicidad, por fin, había decidido regresar a ese hogar roto, tejiendo un nuevo y frágil equilibrio en torno a la figura silenciosa y humilde de la sirvienta. Pero la tranquilidad es a menudo un velo delgado que oculta las tormentas que se gestan en la oscuridad. «Señor Vega, por el amor de Dios, venga rápido», gritó una mañana la cocinera, su voz un alarido de pánico que desgarró la armonía matutina que tanto había costado construir. El grito subió por la escalera de mármol y heló la sangre de todos los presentes. Alejandro, que estaba en su despacho revisando unos informes, sintió un terror helado recorrerle la espalda y subió las escaleras de dos en dos,
con el corazón martilleándole en el pecho y la mente proyectando las peores catástrofes imaginables. Al irrumpir en la guardería, la escena que encontró lo dejó sin aliento. Alma estaba de pie junto a una de las cunas, con el rostro tan pálido como la cera y los ojos desorbitados por una confusión aterradora. Sobre la piel de porcelana de los bracitos de las 3 bebés, perfectamente visibles, había unas extrañas marcas rojizas, finas y superficiales, pero innegablemente alarmantes. No parecían graves, pero su mera presencia era una acusación silenciosa. Un misterio que gritaba a negligencia, o algo mucho, mucho peor. ¿Qué es esto? Alma, explíqueme qué ha pasado aquí, exigió Alejandro, su voz una mezcla peligrosa de miedo y una incipiente acusación que cortó el aire como un látigo. Alma solo podía negar con la cabeza, incapaz de articular palabra, su mente corriendo a toda velocidad en busca de una explicación lógica que no existía. No lo sé, señor. Yo no. Yo acabo de llegar, balbuceó, su serenidad habitual hecha añicos por la horrible escena. La llamada a la doctora Emilia Rojas, la pediatra de la familia y una eminencia en su campo, fue inmediata. Llegó en menos de media hora, su presencia imponente y su maletín de cuero negro transmitiendo una autoridad que pareció calmar momentáneamente la creciente angustia de Alejandro. La doctora Rojas era una mujer de facciones severas, y una mirada fría que parecía analizarlo todo con una precisión clínica, sin dejar espacio para la emoción. Saludó a Alejandro con un gesto seco y se dirigió directamente hacia las cunas, ignorando por completo a Alma, tratándola como si fuera una parte invisible del mobiliario. Su reputación la precedía. Era conocida por su brillantez profesional, pero también por un carácter inflexible y un desdén apenas disimulado por cualquiera que considerara socialmente inferior. Mientras examinaba a las pequeñas con una profesionalidad meticulosa y distante, el silencio en la habitación se hizo insoportable, denso con miedo y preguntas sin respuesta. Cada uno de sus movimientos era observado con ansiedad por Alejandro y con un pavor creciente por Alma, quien sentía que el suelo comenzaba a abrirse bajo sus pies. Esto es muy inusual, Alejandro. En todos mis años de práctica, nunca he visto algo así, murmuró la doctora, su tono grave y solemne añadiendo una nueva capa de terror a la situación. Algo estaba a punto de romperse. Necesito examinar a las niñas en privado. Por favor, que todo el mundo salga de la habitación, especialmente la servidumbre, ordenó la doctora Rojas, su mirada deteniéndose un instante en Alma con un desprecio tan afilado que la hizo sentir diminuta. La palabra servidumbre fue pronunciada con un énfasis que establecía una barrera invisible pero infranqueable, separando el mundo de los que importan de los que simplemente sirven. Alejandro, demasiado consumido por la angustia para notar el veneno en sus palabras, asintió mecánicamente y le pidió a Alma que saliera. Ella obedeció en silencio, sintiendo las miradas de los demás empleados clavándose en su espalda como puñales, cargadas de sospecha y juicio, condenándola antes de que se pronunciara cualquier veredicto. Esperó en el pasillo, retorciéndose las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo habían aparecido esas marcas? Intentaba buscar una explicación, cualquier cosa, pero el miedo le atenazaba la garganta. Escuchaba los susurros de sus compañeras a sus espaldas, fragmentos de frases que llegaban a sus oídos como dardos. Siempre dije que era demasiado buena para ser verdad. Pobre señor Vega, después de todo lo que ha sufrido. La soledad la envolvió como un manto helado. No puede ser, yo nunca les haría daño. Son como mis propias hijas, no, son más que eso. Pensó Alma, con el corazón encogido por una angustia tan profunda, que le robaba el aire, y le nublaba la vista con lágrimas que se negaba a derramar. Apoyada contra la fría pared del pasillo, sentía el peso aplastante de la injusticia cayendo sobre sus hombros, como una losa de cemento. Había llegado a esa casa con la única intención de trabajar honradamente para ayudar a su familia, y sin esperarlo, había encontrado en esas 3 niñas una razón para vivir. Un propósito que trascendía cualquier salario. Las amaba con una ternura genuina, un amor puro que no pedía nada a cambio, y la sola idea de que alguien pudiera pensar que ella era capaz de lastimarlas, era una tortura insoportable, una cuchillada en el alma. Quería gritar, defenderse, explicar que su único deseo era protegerlas, pero las palabras se negaban a salir, atrapadas en un nudo de pánico y desesperación. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Recordó las sonrisas de las bebés al verla por la mañana, el calor de sus pequeños cuerpos cuando las acunaba. Esos recuerdos, antes su mayor alegría, ahora se sentían como dagas afiladas clavándose en su memoria.
Los minutos se hicieron eternos, cada segundo un martirio de incertidumbre. Finalmente, la puerta de la guardería se abrió y la doctora Rojas salió con una expresión sombría, sosteniendo una carpeta en sus manos como si fuera la prueba irrefutable de un crimen. Alejandro la siguió, su rostro pálido y tenso. «Alejandro, tenemos que hablar. En privado», dijo ella, lanzando una mirada significativa hacia Alma, una mirada que la sentenciaba sin necesidad de palabras. Se encerraron en el despacho, y aunque la puerta de caoba maciza ahogaba las voces, la tensión era palpable en toda la casa. Alma permaneció inmóvil en el pasillo, sintiendo que su destino se estaba decidiendo en esa habitación, sin que ella tuviera la más mínima oportunidad de defenderse. El murmullo de las voces se detuvo y, tras un largo silencio que pareció durar una vida, la puerta del despacho se abrió de golpe. Alejandro salió, pero ya no era el mismo hombre. Su gratitud se había transformado en una furia helada. Su mirada, antes llena de admiración, ahora la atravesaba con una decepción y una rabia que la hicieron temblar. «No puedo creer que haya confiado en usted», dijo, su voz baja y cargada de un dolor amargo que la hirió más que cualquier grito. «Usted no es quien aparenta ser. Las marcas son consistentes con una irritación aguda causada por una sustancia química. Probablemente un producto de limpieza fuerte o una loción no autorizada aplicada directamente en la piel», explicó la doctora Rojas, apareciendo estratégicamente detrás de Alejandro, su tono profesional apenas ocultando una satisfacción perversa. «Y hemos encontrado esto debajo de una de las cunas, escondido». Abrió la mano para revelar un pequeño frasco sin etiqueta, medio vacío, que contenía un líquido transparente. Alma lo miró sin comprender. Nunca había visto ese frasco en su vida. «Pero eso no es todo», continuó la doctora, asestando el golpe de gracia. Junto al frasco, había una nota anónima. «Parece que alguien del personal estaba preocupado por su comportamiento con las niñas, Alma. La nota sugiere que ha estado experimentando con remedios caseros para mantenerlas dóciles y asegurarse su puesto». La acusación era tan monstruosa, tan retorcida, que Alma sintió que el suelo desaparecía. Bajo sus pies. Era una trampa. Una trampa perfecta y cruel de la que no tenía escapatoria. «¿Quién podría odiarme tanto como para hacer algo así?», pensó, mientras su mirada se cruzaba con la de la doctora, y en el fugaz brillo de triunfo en sus ojos, lo comprendió todo. «¿Remedios caseros? ¿Experimentando? Eso es una locura absoluta», exclamó Alma, su voz finalmente encontrando la fuerza para salir, teñida de incredulidad y una desesperación que le rasgaba la garganta. «Yo jamás haría algo así. Señor Vega, tiene que creerme por favor, amo a sus hijas con todo mi corazón». Miró a Alejandro, buscando en sus ojos un vestigio de la confianza que le había mostrado, pero solo encontró un muro de hielo. Él ya había tomado su decisión, completamente influenciado por el pánico y el veredicto de la mujer en la que confiaba ciegamente. Silencio. «No quiero oír ni una palabra más de sus mentiras», sentenció él, su voz resonando con una autoridad final que no admitía réplica. La doctora Roja. Es una profesional intachable. Su palabra es ley en esta casa en lo que respecta a la salud de mis hijas. Y la evidencia habla por sí sola. Se giró hacia el jefe de seguridad, que había aparecido discretamente en el pasillo. «Acompáñela a su habitación. Que recoja sus cosas. Tiene 10 minutos para abandonar mi casa. Y que no se le ocurra volver a acercarse a mi familia. Si la veo cerca de aquí, llamaré a la policía inmediatamente. ¿Entendido?». La humillación fue rápida, pública y absolutamente brutal. Escoltada por el guardia de seguridad como si fuera una delincuente, Alma caminó por los pasillos que hasta hacía unas horas habían sido su lugar de trabajo. Los rostros de sus compañeros la evitaban, algunos con una lástima cobarde, otros con un morbo mal disimulado. Nadie se atrevió a decir una palabra en su defensa. El miedo al poder de los Vega era más fuerte que cualquier sentido de la justicia. En su pequeña habitación del área de servicio metió sus pocas pertenencias en una bolsa de tela con manos temblorosas, sus movimientos torpes por el shock. Sus ojos se posaron en una fotografía de su familia, su único ancla en un mundo que se había vuelto hostil. «Esto no puede estar pasándome a mí», pensó, mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. No lloraba por el trabajo perdido, ni siquiera por la falsa acusación. Lloraba por las 3 niñas que quedaban atrás,
en manos de un padre cegado por el dolor, y de una mujer que ella ahora sabía que era pura maldad. Pobres angelitos. ¿Quién las cuidará ahora? ¿Quién entenderá su llanto? Se lamentó en un susurro, el corazón roto en 1000 pedazos. Mientras recogía sus últimas cosas, el jefe de seguridad le entregó un sobre con una frialdad protocolaria. El señor Vega dice que esto es su finiquito. Y que considere esto una advertencia. Si intenta causar problemas o contar alguna historia a la prensa, se asegurará personalmente de que no vuelva a trabajar en esta ciudad, dijo el hombre con un tono impersonal, cumpliendo órdenes. Alma tomó el sobre sintiendo su peso insignificante. El dinero no significaba nada en ese momento. Lo había perdido todo. Su trabajo, su dignidad, y lo más importante, a las niñas que había llegado a amar. Al salir, su mirada se cruzó con la de la doctora Rojas, que la observaba desde el otro extremo del pasillo con una sonrisa casi imperceptible, un destello de triunfo en sus ojos fríos. En ese instante, Alma lo comprendió todo con una claridad dolorosa. No fue un accidente. Había sido ella. La envidia, un veneno corrosivo, la había motivado. La doctora no soportaba que una simple sirvienta hubiera tenido éxito donde la ciencia y el prestigio habían fracasado. Su maldad no quedará impune. Lo juro, pensó Alma, una nueva y fría determinación naciendo en medio de su dolor. El viaje de vuelta a su barrio fue un borrón de lágrimas, un trayecto que separaba dos mundos. Las imponentes mansiones de la alta sociedad, con sus jardines perfectos y sus muros infranqueables, dieron paso a las calles empobrecidas y bulliciosas que ella llamaba hogar. El contraste nunca le había parecido tan brutal. Allí, los niños jugaban descalzos en el asfalto, ajenos al mundo de lujo y apariencias que existía a solo unos kilómetros. Al llegar a su modesta casa de paredes desconchadas, su madre la recibió con un abrazo, su rostro arrugado por la preocupación, al ver el estado devastado de su hija. Alma se derrumbó, sollozando en sus brazos, y le contó la pesadilla que acababa de vivir. «Hija mía, tu bondad solo te ha llevado a esta desgracia», suspiró su madre, acariciándole el pelo con manos trabajadoras. Esas palabras, dichas con amor, resonaron en Alma como la más triste de las verdades. Su fe ciega en la bondad de los demás había sido su perdición. ¿Cómo podía el mundo ser tan cruel? ¿Cómo podía la envidia destruir una vida de una forma tan completa y despiadada? La injusticia le quemaba por dentro, un fuego que amenazaba con consumirla. «¿Y qué vas a hacer ahora, hija mía? ¿Cómo vamos a pagar las deudas?», preguntó su madre, con la pragmática desesperación de quienes viven al día. El trabajo en la mansión Vega había sido su única esperanza de salir a flote, de ofrecerle a su familia un futuro un poco menos incierto. Ahora, esa esperanza se había desvanecido, reemplazada por la mancha de una acusación que la seguiría a donde fuera, un estigma imposible de borrar. «No lo sé, mamá». «No lo sé», respondió Alma, sintiéndose completamente vacía. ¿Quién va a contratar a una sirvienta acusada de hacerle daño a unos bebés? La noticia, estaba segura, se extendería como la pólvora en los círculos de la alta sociedad. El doctor Vega era un hombre poderoso, y su palabra era suficiente para destruir la reputación de cualquiera. Se sentía atrapada, sin salida, con el peso del mundo sobre sus hombros. Pero entonces, la imagen de las tres niñas, vulnerables y en manos de esa mujer, volvió a su mente con una fuerza abrumadora. La desesperación comenzó a transformarse en otra cosa, una ira fría y decidida. «No puedo rendirme. No por mí, sino por ellas», se dijo a sí misma. Esa noche, mientras yacía en su cama, mirando el techo agrietado, no podía dejar de pensar en las trillizas. ¿Estarían bien? ¿Estarían llorando, llamándola en su lenguaje de bebés, sin que nadie pudiera entenderlas? ¿Quién las consolaría ahora? La imagen de sus caritas asustadas la atormentaba. El doctor Vega, en su dolor, era un títere en las manos expertas de la doctora Rojas, quien ahora tenía el control total. Un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en lo que esa mujer podría ser capaz de hacer. «Tengo que hacer algo. No puedo dejarlas solas con ese monstruo», pensó, una nueva determinación endureciendo sus facciones en la penumbra. Ya no se trataba de su trabajo o de su reputación. O con acento agudo N. Se trataba de la seguridad de tres niñas indefensas que estaban en grave peligro. No sabía cómo, ni con qué medios, pero juró en silencio que encontraría la manera de sacar la verdad a la luz. Se levantó de la cama y fue a la pequeña cocina. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Miró su reflejo en la ventana oscura. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma.
El dolor la había cambiado. La había hecho más fuerte. Al día siguiente, Alma se levantó con un propósito. Decidió buscar ayuda legal, aunque sabía que sería casi imposible. Con el poco dinero que le quedaba, visitó a un abogado de oficio en un pequeño despacho del centro. El hombre, cansado y sobrecargado de trabajo, la escuchó con escepticismo mientras ella le relataba los hechos. Señora, seamos realistas. Usted es una empleada doméstica sin pruebas ni testigos. Ellos son los Vega. Tienen los mejores abogados que el dinero puede comprar y una doctora de renombre como testigo principal. Su caso es Coco. MP Licado, le dijo, sin rodeos. La decepción fue un golpe duro, pero Alma se negó a rendirse. Tiene que haber algo. Alguien que me crea, insistió. El abogado suspiró. Mire, la única posibilidad remota sería encontrar una prueba contundente. Un testigo, una grabación, algo que contradiga directamente la versión de la doctora. Sin eso, solo es su palabra contra la de ellos. Las palabras del abogado, aunque desalentadoras, le dieron una dirección. Una prueba. Un testigo. Un hilo de esperanza al que aferrarse. Las palabras del abogado resonaron en su cabeza. Una prueba, un testigo. De repente recordó algo. Las cámaras de seguridad. La mansión Vega estaba plagada de ellas, discretas pero siempre vigilantes. ¿Podrían haber captado algo? ¿La entrada de la doctora Rojas a la guardería antes de que ella llegara esa mañana? Era una posibilidad remota, pero era una hebra de la que podía tirar. También pensó en el resto del personal. Alguien tenía que haber visto algo, alguien tenía que saber que la doctora Rojas la despreciaba. Pero el miedo era un poderoso silenciador. Los empleados dependían de su trabajo para sobrevivir, y nadie se arriesgaría a desafiar a un hombre como Alejandro Vega. La lucha sería solitaria y cuesta arriba, pero por primera vez en días Alma sintió que tenía un camino. No estoy sola del todo, pensó. Tengo la verdad de mi lado. Y la verdad tiene que ser suficiente. Se aferró a esa idea con todas sus fuerzas. Era todo lo que tenía. Y por las niñas, tenía que ser suficiente para mover montañas. La buscaría, aunque le costara la vida. ¿Estás segura de esto, Alma? Es muy peligroso, le advirtió su madre esa noche, al verla preparar un plan. Si te descubren merodeando por allí, podrían acusarte de allanamiento o de acoso. Podrías terminar en la cárcel. El miedo en los ojos de su madre era genuino, y Alma sintió una punzada de culpa, pero la imagen de las trillizas indefensas era más fuerte que su propio temor. Tengo que hacerlo, mamá. No puedo vivir sabiendo que están en peligro por culpa de esa mujer, respondió con una convicción que sorprendió a ambas. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, desafiando a gente con un poder inmenso. Era David contra Goliat. Pero a veces, la justicia requiere actos de valentía desesperada. Su plan era simple: encontrar una manera de hablar con alguno de sus antiguos compañeros, alguien en quien pudiera confiar, para obtener información sobre las grabaciones de seguridad. Sabía que era arriesgado, que la podían descubrir, pero no tenía otra opción. El futuro de tres niñas dependía de su coraje. Lograría encontrar a alguien dispuesto a ayudarla. Mientras tanto, en la mansión Vega, el silencio había regresado, pero no era un silencio de paz. Era un silencio tenso, mantenido por sedantes suaves que la doctora Rojas había prescrito para las niñas. Es solo para ayudarlas a superar el trauma del incidente, Alejandro. Estarán bien en unos días, le aseguró ella. Alejandro, queriendo creerle desesperadamente, aceptaba sus explicaciones sin cuestionarlas. Había despedido a Alma, la supuesta fuente del problema, y ahora confiaba ciegamente en la ciencia de Emilia. Sin embargo, por las noches, cuando se sentaba solo en su despacho, la duda lo asaltaba. Recordaba la mirada de pura incredulidad y dolor en el rostro de Alma. ¿Podría una persona tan aparentemente buena ser capaz de tal engaño? ¿Hice lo correcto?, pensó, sirviéndose una copa. Pero el miedo a haberse equivocado era más fuerte que cualquier duda. Era más fácil creer en la mentira conveniente que le ofrecía la doctora. Cerró los ojos, intentando borrar la imagen de Alma de su mente. Pero no podía. Su rostro lo perseguía en sus pesadillas, una acusación silenciosa que no lo dejaba en paz. La doctora Rojas, por su parte, consolidaba su posición en la casa. Se había vuelto indispensable para Alejandro, no solo como médica sino como confidente.
Le hablaba constantemente de la fragilidad de las niñas, de los peligros del mundo exterior, alimentando sus miedos y asegurándose de que dependiera completamente de su juicio. Necesitan un entorno controlado y estéril, Alejandro. Sin influencias externas que puedan perturbar su delicado equilibrio, le decía, aislando al padre y a las hijas del resto del mundo. Su plan estaba funcionando a la perfección. Había eliminado a la única persona que amenazaba su control y su ego. Disfrutaba del poder que ejercía sobre el millonario viudo, saboreando cada momento de su victoria. Todo marcha a la perfección. Pronto olvidará a esa sirvienta y... Solo confiará en mí, pensó, con una sonrisa satisfecha. Creía que había cometido el crimen perfecto, pero subestimaba la fuerza de una mujer que no tenía nada que perder, y 3 vidas inocentes que salvar. El juego apenas había comenzado, y las reglas estaban a punto de cambiar. Alma pasó los siguientes días observando la mansión desde la distancia, estudiando las rutinas del personal. Se sentía como una espía, una idea que le habría parecido ridícula hace unas semanas. Anotaba los horarios del jardinero, del personal de limpieza, del repartidor. Buscaba una oportunidad, una pequeña grieta en la fortaleza de los Vega. Sabía que necesitaba hablar con alguien de dentro, y su mejor opción era María, una de las limpiadoras más jóvenes, una chica tímida con la que había compartido algunos almuerzos. Decidió esperarla cerca de la parada del autobús al final de su turno, un lugar público donde una conversación casual no llamaría la atención. El corazón le latía con fuerza. Era el primer paso de su peligroso plan, y todo dependía de la respuesta de María. Por favor, que me crea. Por favor, que me ayude, robó en silencio mientras esperaba, oculta tras un árbol. La incertidumbre era una tortura, pero la esperanza la mantenía en pie. ¿Sería María la aliada que necesitaba? Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, intentando poner en orden sus pensamientos, Alma se detuvo frente al escaparate de una vieja casa de empeños. Sus ojos se posaron sobre un objeto que brillaba débilmente bajo una capa de polvo. El corazón le dio un vuelco. Era un sonajero de plata, de un diseño antiguo casi idéntico a aquel que ella usaba para jugar con las niñas. El mismo que la doctora Rojas había utilizado como prueba de su supuesta negligencia. La visión de ese objeto fue como una descarga eléctrica. Un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Recordó el tintineo suave y cómo las trillizas estiraban sus manitas para agarrarlo, sus risas llenando el aire. Ese sonido, antes sinónimo de alegría, ahora estaba manchado por el veneno de la traición. Se quedó allí, inmóvil, mirando el objeto, con una mezcla de nostalgia y una rabia fría que empezó a recorrerle las venas. La tristeza que la había paralizado comenzó a disiparse, reemplazada por algo más duro, más afilado. El dolor se estaba convirtiendo en combustible para su lucha. Ver ese objeto, el símbolo de su falsa culpa, no la hundió en la desesperación. Al contrario, encendió algo poderoso dentro de ella. Fue una chispa de furia, una determinación inquebrantable que le aclaró la mente. Se dio cuenta, con una certeza absoluta, de que no podía permitirse flaquear. No mientras la mujer que había convertido un instrumento de alegría en un arma de difamación estuviera a cargo de 3 niñas indefensas. No me rendiré. Lucharé hasta el final. Se lo debo a ellas y me lo debo a mí misma, pensó. Y su reflejo en el escaparate le devolvió la imagen de un rostro más decidido que nunca. Aquel juguete de plata, plantado para destruirla, se convirtió en ese instante en su estandarte de guerra, el símbolo de su lucha por la verdad. Ya no era solo una cuestión de limpiar su nombre. Se había convertido en una cruzada para salvar a las trillizas de las garras de un monstruo disfrazado de ángel. Se alejó de la tienda con un paso firme, dejando atrás el objeto, pero llevándose consigo una resolución de acero forjado en el fuego del dolor. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Los días que siguieron fueron una tortura de espera interminable. Alma aceptó varios trabajos de limpieza por horas para sobrevivir, tareas agotadoras que apenas le daban para comer y mantener viva la esperanza. Se sentía atrapada en una realidad paralela, limpiando las casas de otros mientras su propia vida estaba en ruinas. La pequeña posibilidad que había surgido comenzaba a desvanecerse. ¿Y si nunca encuentro nada? ¿Y si nadie se atreve a hablar?, se preguntaba por las noches. La ayuda de María había sido mínima. La chica estaba demasiado asustada para hacer más que darle un nombre. Susana Torres, la niñera anterior a ella, despedida de forma misteriosa.
Alma había usado sus pocos ahorros para contratar a un investigador privado de bajo coste para encontrarla. Y justo cuando la esperanza comenzaba a agotarse, el teléfono sonó. Era el investigador. La he encontrado, dijo. Se llama Susana Torres, vive en un pequeño pueblo costero. Le envío la dirección ahora mismo. Alma sintió que las piernas le fallaban, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La había encontrado. La verdad, por fin, la estaba esperando. El viaje sería largo y costoso, pero no le importaba. El Tribunal de Justicia se erigía como un coloso de mármol y silencio. El aire en la sala era gélido, pesado con la tensión palpable que emanaba de cada persona. A la derecha Alejandro Vega se sentaba con la espalda rígida, flanqueado por sus abogados y por la doctora Emilia Rojas, cuya expresión era un estudio de falsa compasión. A la izquierda, Alma se sentía diminuta junto a su abogado de oficio, un hombre de hombros caídos y mirada cansada. Las altas paredes de madera oscura parecían encogerse a su alrededor. No puedo derrumbarme ahora, tengo que ser fuerte por ellas, pensó, apretando las manos en su regazo. El fiscal inició su declaración pintando un cuadro cruel de un padre, afligido y de alma, como una mujer ignorante que había puesto en peligro a 3 bebés. Cada palabra era un golpe calculado para ganarse la simpatía del jurado. Hablamos de un abuso de confianza en su forma más pura y dolorosa, señorías. Una traición que ocurrió en el santuario del hogar, tronó el fiscal, señalando a Alma con un dedo acusador. Alejandro bajó la cabeza, como si el peso del recuerdo fuera insoportable. Llamaron a la doctora Emilia Rojas al estrado. Subió con una calma imponente, jurando decir la verdad con una mano firme sobre la Biblia. Su testimonio fue una clase magistral de manipulación. Con un lenguaje técnico pero accesible, describió las supuestas marcas, explicando los peligros de aplicar sustancias no verificadas en la piel de un bebé. Presentó el frasco sin etiqueta como la prueba A, y la nota anónima como la prueba B. Mi único interés siempre ha sido, y siempre será, el bienestar de esas 3 niñas, declaró, mirando directamente a Alejandro. Mintió con una F, tal lira tan escalofriante, que por un momento, Alma dudó de su propia memoria. El abogado de Alma intentó un contrainterrogatorio, pero la doctora era una fortaleza inexpugnable. Desvió cada pregunta con precisión, escudándose en la jerga médica. Cuando le preguntó por qué no se habían realizado pruebas toxicológicas más exhaustivas, ella respondió con superioridad. En una situación de emergencia, la prioridad es eliminar el riesgo inmediato, el cuadro clínico era evidente, y mi diagnóstico, certero. Hizo que la pregunta pareciera una impertinencia. Entonces llegó el turno de Alma. Caminar esos pocos metros bajo la mirada de todos fue una tortura. Su voz, cuando juró decir la verdad, fue apenas un susurro. Su abogado la interrogó con amabilidad, intentando que contara su historia. Alma habló de la nana, de la conexión especial que sentía con las niñas. Sus palabras eran sinceras, cargadas de una emoción cruda que contrastaba con la fría profesionalidad de Rojas. Sin embargo, en el ambiente escéptico de la sala, su honestidad sonaba a ingenuidad. Podía sentirlo en la forma en que el jurado la miraba. El interrogatorio del fiscal fue una carnicería. Se abalanzó sobre ella. Así que usted, sin ninguna formación médica, ¿decidió que sabía más que los pediatras? ¿Decidió aplicar sus remedios caseros a unas niñas de 1 año? Le espetó, su voz goteando sarcasmo. Alma intentó defenderse, pero él la interrumpía constantemente, acorralándola. Sentía las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a llorar. Miró a Alejandro, buscando un atisbo de duda, pero él evitó su mirada, su rostro, una máscara de dolor y convicción. Una criada ignorante y peligrosa no merece un minuto más de la atención de este honorable tribunal, señorías. Su testimonio es irrelevante, sentenció el fiscal, volviéndose hacia el juez con un gesto de desdén. La frase resonó en el silencio, marcándola a fuego, reduciéndola a un estereotipo cruel. La humillación pública fue total, un golpe que la dejó sin aire. El juez, impasible, le indicó que podía bajar del estrado. Mientras regresaba a su asiento, con las piernas temblando, sintió el peso de la derrota aplastándola. Todo estaba perdido. El abogado de la defensa se levantó, su rostro pálido. El silencio era absoluto. Señoría, la defensa tiene un último testigo que llamar, dijo, su voz sorprendentemente firme. Hubo un murmullo de sorpresa. El fiscal objetó.
Pero el abogado de Alma, con un nuevo brillo en los ojos, presentó un documento. Hemos localizado a esta testigo hace apenas unas horas. Su testimonio es de vital importancia. Llamamos al estrado a la señora Susana Torres. Al oír el nombre, la doctora Rojas se puso rígida. El color desapareció de su rostro. Un escalofrío de esperanza recorrió a Alma. El juez, tras deliberar, golpeó su mazo. Se admite a la testigo. Susana Torres entró en la sala con pasos vacilantes. Era una mujer de aspecto sencillo, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero en su mirada había una chispa de determinación. Mientras juraba decir la verdad, sus ojos se encontraron con los de la doctora Rojas, y en esa fugaz conexión, Alma vio un destello de desafío. El abogado comenzó con suavidad. Señora Torres, ¿podría decirnos cuál era su relación con la familia Vega? Fui la niñera de las trillizas, antes de que me despidieran, dijo Susana. ¿Y quién la despidió? La doctora Rojas, respondió ella. ¿Y le dio alguna razón? Susana respiró hondo. No. Pero yo sé la verdadera razón. Fue porque la descubrí. La sala contuvo el aliento. La descubrió, ¿haciendo qué? La doctora Rojas. Ella experimentaba con las niñas. Siglo. Les daba infusiones de hierbas que ella misma preparaba. Decía que eran remedios naturales. Pero una vez, una de las bebés tuvo una reacción alérgica. Cuando le pregunté qué contenía la infusión, se puso furiosa. Me amenazó. Me dijo que si decía una palabra se aseguraría de que nunca más volviera a trabajar. Una semana después me despidió. El abogado de la defensa no dio tiempo a la sala para recuperarse. Inmediatamente, proyectó en las pantallas del tribunal una serie de documentos. Señorías, estos son los registros bancarios de la doctora Rojas. Muestran varias transferencias a un laboratorio botánico privado en las semanas previas al incidente. El murmullo creció. La fachada de Emilia Rojas comenzó a mostrar grietas. Sus manos se retorcían nerviosamente. El abogado continuó. ¿Y este documento? Es un informe pericial de un experto botánico que ha analizado las fotografías de las marcas de las bebés. El informe apareció en pantalla. El experto concluye que las marcas no son consistentes con una quemadura química, sino con una dermatitis de contacto aguda causada por la savia de una planta específica. La *Dieffenbachia seguine *, también conocida como caña de mudo. Una planta cuya savia es altamente irritante y tóxica, pero cuyos efectos son superficiales si se aplica en pequeñas dosis, diseñados para asustar más que para dañar. La tensión era casi insoportable, algo estaba a punto de romperse, y esta vez no sería el espíritu de Alma. El abogado hizo una pausa dramática. Se giró, sus ojos fijos en la doctora Rojas, quien ahora parecía una estatua de cera a punto de derretirse. Y resulta, doctora Rojas, continuó el abogado, su voz ahora más alta, que según los registros de compra de ese mismo laboratorio, usted adquirió varios ejemplares de esa misma planta exótica para su invernadero personal. ¿Es solo una desafortunada coincidencia? La pregunta quedó suspendida en el aire. La doctora se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose. ¿Su coartada se estaba desmoronando? Pero la prueba definitiva, señorías, no es un documento. Es una imagen, continuó el abogado. La pantalla cambió, mostrando una imagen granulada de la cámara de seguridad del pasillo, con la fecha y la hora visibles. La mañana del incidente, una hora antes de la llegada de Alma. La figura de la doctora Rojas se veía entrando en la habitación. La doctora testificó bajo juramento que llegó después de la llamada del señor Vega. Esta imagen demuestra que mintió. El engaño quedaba al descubierto frente a todos. El caos estalló en la sala. El abogado se acercó a la pantalla. La calidad de la imagen es mala, pero hemos podido mejorar un fotograma clave. La imagen se amplió, enfocándose en la mano de la doctora mientras entraba. Sostenía un objeto pequeño y brillante. Al principio, los investigadores pensaron que era el frasco. Pero al analizar la forma, el tamaño y el reflejo, nos dimos cuenta de que era otra cosa. Algo que la señora Alma usaba para calmar a las niñas. Un objeto que ellas asociaban con seguridad y cariño. Hizo la ampliación final. La imagen era borrosa, pero la silueta y el brillo eran inconfundibles. Señorías, lo que la doctora Rojas usó para atraer a las niñas y aplicarles la sustancia irritante, traicionando su confianza, fue su propio sonajero de plata. Un clamor de indignación llenó la sala. Los flashes de las cámaras crepitaron.
La doctora Rojas se levantó de un salto. «Es un montaje», gritó. Pero sus palabras se perdieron. Alejandro la miraba con un horror absoluto. Había dañado a sus bebés para destruir a una mujer inocente. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez, con el rostro enrojecido por una furia contenida, ordenó a los alguaciles que detuvieran inmediatamente a la doctora Rojas por perjurio, manipulación de pruebas y agresión a menores. Mientras dos agentes la agarraban por los brazos, ella luchaba y gritaba. Una cascada de insultos y negaciones incoherentes que solo confirmaban su culpabilidad. Su caída fue tan rápida como espectacular. En minutos, la eminente pediatra se había convertido en una criminal despreciable. Alma observaba la escena, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Había alivio, un alivio inmenso. Había vindicación, la sensación de que la verdad había prevalecido. Pero también había tristeza. Tristeza por las niñas, utilizadas como peones en un juego cruel. Y tristeza por Alejandro, cuyo mundo se había derrumbado. Vio cómo se llevaban a Emilia Rojas, una mujer consumida por su propia amargura, y no sintió alegría, solo un vacío inmenso. La batalla había terminado, pero las heridas invisibles pero profundas tardarían mucho en sanar. El juicio fue suspendido. La sala se vació lentamente, dejando tras de sí un eco de conmoción. Alejandro Vega permaneció en su sitio, inmóvil, mirando al vacío, su rostro pálido como el mármol. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su abogado intentó hablarle, pero él lo ignoró, perdido en un laberinto de culpa y arrepentimiento. Sus ojos, llenos de una angustia insondable, buscaron a Alma a través de la sala. Cuando sus miradas se encontraron, ella vio en sus ojos un abismo de vergüenza. Él se levantó, dio un paso vacilante hacia ella, pero se detuvo, como si una barrera invisible se lo impidiera. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía disculparse por una traición tan monumental?, pensó con la garganta seca. Alma, por su parte, se sentía agotada. Su abogado de oficio le sonreía, dándole palmaditas en la espalda, diciéndole que se había hecho justicia. Pero para ella, no es escaísca. Se sentía como una victoria. Se sentía como el final de una pesadilla de la que sabía que despertaría con cicatrices. Se levantó, y sin mirar atrás, caminó hacia la salida. «Alma, espere, por favor». La voz de Alejandro la alcanzó en los escalones del tribunal. Sonaba rota, despojada de toda su arrogancia. Alma se detuvo, pero no se giró. No estaba segura de poder mirarlo a la cara. Él se acercó. No existen palabras para expresar cuánto lo siento. Fui un ciego, un tonto. Me dejé envenenar por ella, por el miedo, y la hice pasar por este infierno». Sus palabras salían a trompicones, cargadas de un dolor genuino. Le creí a ella, a sus títulos, y no a usted, a su bondad. Le fallé a mis hijas y le fallé a usted, que fue la única que las amó de verdad. Nunca podré perdonármelo. Alma permaneció en silencio. Sentía la sinceridad en sus palabras, pero la herida era demasiado reciente. ¿Y si solo dice esto por culpa?, pensó, con una desconfianza amarga. No sé si alguna vez podrá perdonarme, continuó él, su voz quebrándose. Pero le ruego, vuelva. Las niñas la necesitan. Yo la necesito. No como empleada, como parte de nuestra familia. La propuesta la dejó sin aliento. La oferta la dejó atónita. Familia. Esa palabra lo cambiaba todo. Familia. Después de todo lo que ha pasado, pensó Alma, con una mezcla de furia y tristeza. ¿Podía realmente perdonar una traición tan profunda? Pensó en las trillizas. Ellas no tenían la culpa de los errores de su padre. Eran las verdaderas víctimas. Separarse de ellas para siempre sería como arrancarse una parte de su alma. Pero volver significaba enfrentarse cada día al recordatorio de la traición. ¿Podré mirarlo a los ojos sin recordar el tribunal? ¿Sin recordar el desprecio en su voz?, se preguntó. La lucha interna era feroz. Su orgullo le gritaba que se marchara. Pero su corazón, el corazón que amaba a esas niñas más que a nada, le susurraba que se quedara. Era una decisión imposible, un cruce de caminos que definiría el resto de su vida, y la de las 3 pequeñas que la esperaban. ¿Qué camino elegiría? ¿El del orgullo herido, o el del amor incondicional? Lo pensaré, dijo finalmente, y en esas 2 palabras le ofreció un pequeño rayo de esperanza, no solo a él, sino también a sí misma. Mientras se alejaban, una nube de periodistas los rodeó, lanzando preguntas a gritos.
La historia ya era la noticia del día. La pediatra de los ricos, un monstruo de la envidia, la niñera inocente que desenmascaró a la élite. Alma se sintió abrumada por la atención. Su abogado la ayudó a abrirse paso hasta un taxi. Dentro del coche, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era una trabajadora anónima. Era un símbolo. ¿Qué he hecho? ¿En qué clase de monstruo me convertí para dudar de ella?, se preguntó Alejandro, una vez que logró escapar y encerrarse en su coche. Se golpeó el volante con el puño. Había permitido que su dolor y su miedo lo cegaran. Confió en el prestigio y las apariencias, en lugar de confiar en el amor genuino de Alma. Ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias, no solo ante la sociedad, sino ante su propia conciencia, el juez más severo de todos. La vergüenza lo consumía. ¿Podría alguna vez redimirse a sus propios ojos? La noticia de la detención de Rojas se extendió como la pólvora por los círculos de la alta sociedad. El escándalo sacudió los cimientos de una comunidad que se enorgullecía de su discreción. Para algunos, la historia de Alma se convirtió en una fuente de inspiración, un relato de coraje. En los barrios humildes, la gente hablaba de ella con admiración. Era una de ellos, una mujer sencilla que se había atrevido a desafiar a los poderosos y había ganado. Mientras tanto, en una celda fría, Emilia Rojas se enfrentaba a la ruina total. Sin su estatus, no era más que una mujer carcomida por una envidia que la había destruido. No sentía remordimiento. Solo una rabia amarga por haber sido descubierta. Todo es culpa de esa ignorante. Si ella no hubiera aparecido, pensó, aferrándose a su delirio. En su mente retorcida, ella seguía siendo la víctima. Pero en la soledad de la noche, la verdad la visitaba como un fantasma. Su propia envidia la había condenado. La justicia, a veces es poética, en su crueldad. Al día siguiente, el abogado de Alma la visitó, le trajo un periódico con su foto en la portada. Le explicó que varias cadenas de televisión querían entrevistarla, que le ofrecían dinero por contar su historia. «Podrías ganar mucho dinero con esto, Alma, asegurar tu futuro», le dijo con una sonrisa. Pero Alma negó con la cabeza. «Mi historia no está en venta», respondió, su voz suave pero inquebrantable. «No hice esto por dinero ni por fama, lo hice porque era lo correcto, lo hice por las niñas». Su integridad era tan pura que dejó al hombre sin palabras. En un mundo donde todo parecía tener un precio, la dignidad de Alma no lo tenía. La decisión ya estaba tomada, una certeza tranquila que se había instalado en su corazón durante la noche. El amor era la fuerza más sanadora, y el que sentía por las trillizas superaría cualquier obstáculo. El perdón no sería fácil, pero era el único camino hacia adelante. Sabía lo que tenía que hacer. Con la decisión firmemente asentada en su corazón, llamó a su madre. «He tomado una decisión. Voy a volver, mamá», le dijo, su voz tranquila. Su madre guardó silencio por un momento. Luego, con la voz teñida de orgullo, respondió: «Hija mía, siempre supe que tu corazón era demasiado grande para el odio. Ve, y sé feliz, te lo mereces». Cuando Alma llamó a la puerta de la mansión Vega al día siguiente, fue el propio Alejandro quien le abrió. Al verla allí, se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada, simplemente, se hizo a un lado y la dejó pasar, un gesto que valía más que 1000 disculpas. Mientras Alma cruzaba el umbral, el silencio fue roto por el llanto de 3 bebés que la llamaban desde el piso de arriba. Alma dejó su bolso en el suelo y sin dudarlo, subió las escaleras corriendo, siguiendo el sonido que la guiaba a casa, al lugar donde realmente pertenecía, no como empleada, sino como la pieza que faltaba para completar a esa familia rota. En la guardería, las 3 niñas se agitaron en sus cunas al verla. Sus pequeños rostros, surcados por las lágrimas, se iluminaron con sonrisas. Estiraron sus bracitos hacia ella, balbuceando: «Ama, ama». Alma se arrodilló, y su propio corazón se desbordó de un amor tan inmenso, que sanó todas sus heridas en un instante. Las tomó en brazos, una por una, acunándolas, besando sus cabecitas. Ellas se aferraron a ella, sus pequeños cuerpos relajándose al instante. Alejandro observaba la escena desde el marco de la puerta, con un nudo en la garganta. Vio la forma en que sus hijas miraban a Alma, con una adoración que él, su propio padre, había traicionado. «He sido un idiota. Un completo idiota», pensó, mientras las lágrimas de arrepentimiento rodaban por sus mejillas.
En ese momento, comprendió que el verdadero milagro no era que Alma pudiera calmar a sus hijas. El verdadero milagro era la propia Alma, su capacidad infinita para perdonar y amar sin condiciones. Esa era la verdadera riqueza que había estado buscando. Esa noche, cuando las niñas se durmieron, Alejandro buscó a Alma en el salón. «Quiero que te quedes, Alma». «Pero no así», dijo él. «No puedes volver a ser mi empleada. No sería justo». Alma lo miró, esperando. «He hablado con mis abogados», continuó Alejandro. «Quiero iniciar un proceso de tutela compartida. Quiero que seas su guardiana legal. Que tengas los mismos derechos y responsabilidades que yo sobre ellas. Que seas su madre en todo lo que importa, legalmente y para siempre». La propuesta era tan radical que Alma casi se cae. Pasaría de ser una empleada despedida a ser una figura legalmente reconocida, su madre a los ojos de la ley. «¿Estás seguro de esto? Es una decisión muy grande», susurró. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él. «Y por favor, no me llames señor Vega. Llámame Alejandro. Acepta, no lo hagas por mí. Hazlo por ellas. Ellas te eligieron como su madre desde el primer día». La decisión de Alma de aceptar fue el primer paso en un largo viaje de curación. La dinámica en la mansión cambió. Alma ya no vivía en la habitación del área de servicio, sino en una suite contigua a la de las niñas. Comía en la misma mesa que Alejandro, como su igual. Al principio fue incómodo, lleno de silencios tensos. Pero las trillizas eran el puente que los unía. A través de su amor compartido por ellas, comenzaron a construir una nueva base de confianza y, sorprendentemente, de afecto. Alejandro aprendió a escuchar, a valorar la sabiduría innata de Alma. Alma, a su vez, aprendió a aceptar su nuevo papel, a usar su voz sin miedo. Juntos, contra todo pronóstico, crearon un nuevo tipo de familia, una forjada en el dolor pero cimentada en el perdón. Esto es lo correcto. Esto es lo que mi esposa habría querido, pensó Alejandro una noche, viéndolas a todas dormir en paz, su corazón finalmente encontrando un hogar. Inspirado por la integridad de Alma, Alejandro decidió usar su fortuna para hacer el bien. Juntos, crearon una fundación dedicada a ayudar a trabajadoras del hogar y niñeras que enfrentaban acusaciones falsas o situaciones de abuso, ofreciendo asistencia legal gratuita y apoyo psicológico. Le pusieron un nombre que lo simbolizaba todo: la Fundación Sonajero de Esperanza. La organización se convirtió en un faro de luz para innumerables mujeres, dándoles una voz y la oportunidad de luchar por su dignidad. El legado de la maldad de la doctora se transformó así, irónicamente, en una fuerza para el bien. Alma se convirtió en el corazón de la fundación, su propia experiencia sirviendo de inspiración. Encontró un propósito aún mayor, extendiendo su bondad mucho más allá de las paredes de la mansión. Su historia personal se convirtió en un motor de cambio para miles de otras mujeres. La justicia a veces tarda, pero cuando llega puede cambiar el mundo. Y así, la casa que una vez fue un mausoleo de tristeza se transformó. Se convirtió en un hogar vibrante, lleno de risas, de juegos y de un amor profundo que lo impregnaba todo. Las tres pequeñas Vega crecieron rodeadas no solo del amor redimido de su padre, sino del amor incondicional de Alma, la mujer que les había enseñado a reír de nuevo y que ahora era, a todos los efectos, su madre. «Mamá, papá, mirad», gritaron tres voces agudas al unísono desde el jardín 5 años después. Alejandro y Alma se asomaron por la ventana. Las trillizas, ahora de 6 años, corrían descalzas por el césped persiguiendo mariposas. Eran 3 niñas felices, sin ninguna sombra del trauma de sus primeros años. A veces, Alejandro todavía se despertaba con el eco de sus llantos, un recordatorio de lo cerca que estuvo de perderlo todo. Pero entonces miraba a Alma, y el miedo se disipaba, reemplazado por una gratitud abrumadora. La verdad siempre encuentra su camino, y la bondad, por más humilde que sea, prevalece sobre la envidia y la injusticia.